Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, espero que se encuentren bien. Espero que puedan tener la provisión, salud y protección de Dios. En esta mañana voy a compartir nuevamente un mensaje de la palabra de Dios, dando gracias al Señor de que a pesar de todas las dificultades que hay ahora, tenemos este medio, tenemos esta posibilidad a través de la tecnología para mantener el contacto y para seguir compartiendo. El mensaje de hoy se encuentra en el libro de Sofonías. El libro de Sofonías, uno de los profetas menores, es decir, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Lo va a encontrar después del libro de Habacuc y antes del libro de Ageo. La semana pasada compartí con ustedes un mensaje sobre Habacuc y ahora voy a continuar con Sofonías. Y no crea que esto es una coincidencia, no crea que es una casualidad. Hace algún tiempo el Señor venía llamando mi atención con el tema de los profetas menores. Y viendo la situación tan complicada y caótica que hemos tenido, me doy cuenta de que realmente necesitaba o necesito una explicación de parte de Dios sobre qué está pasando, ¿verdad? Me gustaría comprender, ¿es esto una prueba? ¿Es esto una tribulación? ¿Es esto qué quiere obrar el Señor en este tiempo? Y meditando en el Señor me doy cuenta que si hubo gente que pasó por situaciones tan complicadas y tan catastróficas como las nuestras, justamente fueron los profetas. Y en ese tiempo de complicación, Dios les permitió tener a ellos una visión espiritual de todo el panorama, que les ayudó a entender y a saber cómo reaccionar, cómo ajustarse y sincronizarse con los planes de Dios. Ahora, hay un tema principal entre todos los profetas. Desde Isaías hasta Malaquías, ellos comparten una idea principal. Y esa idea principal es justamente el juicio de Dios. Es interesante, en hebreo la palabra para juicio es mishpat. Y mishpat significa acto de decidir un caso. Ahora, el juicio tiene tres partes: un proceso, la presentación del caso y la ejecución. El proceso es la litigación, ¿verdad? Cuando se presenta el argumento donde, bueno, estamos acusando a una persona y vamos a escuchar su defensa. Luego viene el caso, ¿verdad? Cuando se examinan todas las evidencias y se hacen todos los interrogatorios, es básicamente lo que ocurre en una corte. Pero finalizado eso, viene la ejecución. Se supone que se trajo a la persona a la corte, se le investigó, se le interrogó y una vez hecho todo eso, solamente queda tomar una decisión. ¿Qué va a pasar con esa persona? Y cuando el juez determina cuál va a ser la medida legal para esta persona, entonces a eso llamamos un juicio. Es decir, un juicio es un veredicto, una decisión que ya se tomó para ajusticiar, o sea, traer la justicia, traer las consecuencias sobre alguien que pecó. Ahora, este panorama que estamos viviendo, si usted se pone a ver, entre tribulación, entre prueba, también tiene muchas características de un juicio. Y estamos mal acostumbrados a pensar que los juicios son una obra
ultra sobrenatural de Dios. O sea, como que un juicio de Dios es algo que ocurre cada 1000 años, o que, bueno, ocurrió en el Antiguo Testamento y ahora el próximo juicio es el de Apocalipsis. Y después de ese, el que viene después de los 1000 años en el gran trono blanco, ¿verdad? Pero fuera de esa idea mística, la Biblia nos muestra que los juicios de Dios son constantes y que sus juicios siempre están activos. O sea, Dios siempre está vigilando y todo lo que vigila lo examina, y una vez que lo examina, Él establece un juicio. Ahora, hay juicios individuales. O sea, cuando yo peco, Dios va a traer juicio a mi vida. Pero cuando el pecado se hace más grande y de repente es un grupo, entonces el juicio de Dios se activa sobre todo un grupo. Ahora, examinemos un momento la situación en la que estamos viviendo. Se ha desatado un virus que ha atacado no a una nación, sino básicamente al mundo. Por otro lado, eso ha traído problemas no solamente de salud, pero también económicos. Y estos problemas económicos obviamente atacan a diferentes niveles. Esta situación también ha producido una situación personal, una situación emocional bastante intensa. Porque ahora básicamente cada uno está encerrado y no puede salir, no puede frecuentar, no puede tener mucho contacto con de repente todas las personas con las que está acostumbrada. Entonces, cuando examinamos todo este panorama, queda claro que no es una simple tribulación, queda claro que no es una simple prueba. Estamos delante de un juicio de Dios. Pero ojo, separe la palabra juicio de Apocalipsis. Separe la palabra juicio del final del mundo. El Señor, cuando vemos en su palabra, Él tiene la costumbre de que cuando la maldad del ser humano llega hasta cierto punto, Él trae juicio. Ahora, no solamente al mundo. Dios trae juicio al mundo, a las naciones, a ciudades, a estados, a familias, a personas, y si es necesario, incluso a la iglesia. Entonces quiero que comprenda, un juicio es la decisión que Dios ha tomado luego de que ha examinado la injusticia de una persona, un grupo, una nación o el mundo. Apocalipsis nos muestra cómo va a ser el juicio final del mundo y de los pecadores. Pero eso no quiere decir que en nuestros días no podamos experimentar un juicio de Dios. Entonces vamos a estar examinando en el libro de Sofonías un mensaje que he titulado Entendiendo los juicios de Dios. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego para que seas tú guiando cada palabra, guiando cada gesto, guiando cada expresión, para poder compartir correcta y eficazmente tu palabra. Ayuda, Señor, a todas las personas que van a escuchar este mensaje para que puedan recibirlo con mansedumbre, para que tu Espíritu hable a sus corazones y puedan ser convencidos de tu palabra, y de esa manera podamos reaccionar correctamente a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos a estar viendo este mensaje que se llama Entendiendo los juicios de Dios, en el libro de Sofonías. Lo bueno es que Sofonías tiene 3 capítulos, entonces no se vaya a perder ahí. Vamos a estar yendo al capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a estar estudiando básicamente 4 cosas sobre el juicio de Dios.
Ahora, para ubicarnos un poco, vamos a estar leyendo Sofonías capítulo 1, versículo 14 al versículo 18 del capítulo 1 de Sofonías. Y dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora, comprendamos esto. El profeta Sofonías vivió en el tiempo de Habacuc y de Jeremías. En ese tiempo, Israel se había vuelto idólatra. Pero no solamente idólatra, sino que también descarado. Y le explico por qué. El templo del Señor seguía funcionando. Los profetas, los sacerdotes, los levitas seguían funcionando y el pueblo seguía trayendo sus sacrificios y viniendo a orar y a servir en el templo. Pero cuando salían, se iban detrás de otros dioses, se iban detrás de otros ídolos. Entonces Israel tenía una doble vida. El asunto es que esta doble vida hizo que Israel rompiera límites en corrupción económica, rompiera límites sociales, primero haciendo injusticia a su prójimo y segundo elevando los niveles de inmoralidad. Y el asunto está en que se entregaron a falsos dioses, a ídolos, y era más la adoración a los ídolos que la adoración que tenían para el Señor. Entonces, Dios intentó enviar profetas para que trajeran a Israel al arrepentimiento, pero Israel no quiso arrepentirse, sino que se endureció. Entonces fue el momento donde comenzó el juicio de Israel. El Señor llevó a los profetas, les profetizaron, ellos no quisieron escuchar. Luego el Señor examinó la causa, examinó el caso, y cuando se dio cuenta, Israel se ha endurecido, no se quiere arrepentir, el Señor tomó una decisión. ¿Cuál fue su decisión? Viene el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día que el Señor iba a venir y traer un castigo directo sobre Israel. Ahora, a veces nos cuesta asimilar que Dios sea así. Y nuestra mejor solución es separar a Dios. Entonces está el Dios del Antiguo Testamento y está el Dios del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es malo. Mira que habla del día de la ira. El día de Jehová, que Él va a venir, va a destruir. Fíjate cómo va a decir: atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada, o sea, una destrucción rápida. El Señor dijo: yo voy a venir, voy a arrasar con ustedes. Y van a caer, mira, su sangre se va a derramar y ustedes van a quedar como estiércol en las calles. Y estiércol está hablando de, miren, lo que excretamos, lo que desecha nuestro cuerpo. Ahora, qué tremendo que eso se escribió para Israel, pero hoy en día hemos visto escenarios así.
así. Hoy en día es impresionante cómo escuchar donde hay lugares donde no encuentran qué hacer con sus muertos y tienen que quemarlos en un patio, como si fueran monte, como si fueran, porque no hay otra forma. Y es duro, pero hay que asimilar, Dios está detrás de esto. Ahora, estos son los momentos en donde uno dice, pero ya va, Dios es amor. Pero si Él es amor, ¿por qué está trayendo destrucción? Entonces, nuestra mejor opción es pensar, bueno, Dios en el Antiguo Testamento era así, pero en el Nuevo Testamento Él es distinto, Él es más paciente y tiene más amor, y bueno, viene Jesús y sana y cura y... Pero hay que comprender una cosa, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Así que usted no puede separarlos, más bien tiene que conciliarlos para poder entender a Dios. Ahora, todo esto no vino por casualidad, vino porque Israel pecó. Y el juicio, la decisión, fue que ellos sufrieran las consecuencias de todo el daño que ellos produjeron. Entonces, vamos a entender el juicio de Dios. Para entenderlo, vamos a ir con el punto número 1. El juicio de Dios siempre viene con una advertencia primero. El juicio de Dios siempre viene con una advertencia primero. Fíjese bien, hoy en día tenemos padres que no le ponen regla a sus hijos. Entonces, obviamente los niños, hay situaciones donde no saben cómo comportarse. Y vienen los niños e improvisan, ¿verdad? Pero cuando improvisan los niños, siempre terminan haciendo algo que uno como adulto no quiere que ellos hagan, ¿verdad? ¿Y qué hace la mayoría de los adultos? Viene y, bueno, le da sus paletazos, o lo regaña, o lo castiga, o algo le hace, mínimo lo mira feo. Pero hágase la pregunta, ¿es justo castigar a alguien sin primero haberle avisado? Sin primero haberle colocado una ley, sin primero haberle colocado un mandamiento, sin primero haberle hecho una advertencia. Hay papás que dicen, mira, ¿qué hace ese muchacho subido en el árbol? Bájate de ahí, te voy a agarrar. Pero hágase la pregunta, ¿en algún momento usted le ha dicho a su hijo, mira, no te subas en árboles? Si usted no se lo dijo, es injusto que le pegue, que le castigue por haberlo hecho, porque no había una advertencia. Ahora, Dios no es así. Antes que Dios decida traer castigo, antes que Dios decida traer consecuencias, antes que Dios permita destrucción en tu vida, Él siempre advierte. En Sofonías, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Fíjese, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, congréguense, mediten. Es una forma de decir, vengan a mí, reflexionen y entren en conciencia. Esa es una invitación que el Señor le está diciendo. Y luego dice, antes que tenga efecto el decreto. Fíjese bien, Israel tuvo 20 reyes, 19 en el norte, 20 en el sur. Y desde el rey número 1, incluso antes de los reyes, ya estaba la ley. Y la ley decía, mira, el pueblo no puede hacer ídolos. El pueblo no puede irse a la inmoralidad. El pueblo no puede irse a la corrupción. El pueblo no puede irse contra su prójimo. Porque el día que lo hagan, el juicio de Dios los alcanzará.
la ira de Dios estará sobre ustedes. Y eso es algo que se viene predicando desde Adán. Luego se reafirmó a través de la ley de Moisés. Y luego vino Samuel, luego vino Elías, Eliseo, Isaías y todos estos profetas, y ya habían hecho una clara y obvia advertencia. Ahora Sofonías dice, ya queda muy poco para que el castigo los alcance. Arrepiéntanse antes de que venga el castigo. Hermano, eso es una advertencia. Dios no permite destrucción sin que antes haya habido un tiempo de advertencia. Fíjese bien, el Señor dijo, voy a destruir al mundo con un diluvio. ¿Y cuánto tiempo tardó Noé? Aproximadamente 120 años. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que Noé, y no solamente Noé, Enoc antes de él, profetizaron que venía la destrucción. Y no hicieron caso. Noé no fue el único profeta. Enoc antes de él fue profeta también. Es decir, por más de 120 años se les estuvo predicando el Señor va a destruir la tierra y no hicieron caso. Ahora, qué tremendo. Si se fija, en este versículo la palabra antes se repite 3 veces. Versículo 2 dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Segunda vez, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Y número 3, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. El juicio de Dios siempre viene con una advertencia primero. Y eso se cumple a nivel de nación, a nivel de grupo y a nivel personal. Dios habla a todos. Dios te habla a ti como persona. Te habla como iglesia, te habla como ciudad, te habla como país, te habla como nación. Te habla como mundo. Y las advertencias de Dios están muy claras. El que peque va a sufrir las consecuencias. Hemos escuchado el mensaje, pero como nación no hemos atendido. Pero como mundo no hemos atendido. Pero ya la advertencia estaba hecha. Segundo punto. Los juicios de Dios no vienen sobre el inocente, sino sobre el culpable. Repito, el juicio de Dios no viene sobre el inocente, sino sobre el culpable. Capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Fíjese, ya estaba establecido el decreto. Dios va a traer destrucción sobre el pecado de Israel. Pero con la advertencia también había una salida. El Señor les dijo, buscad a Jehová todos los humildes. Es decir, el Señor dijo, el que se humille, el que se rinda delante de mí, va a ser librado. Y, hermano, estos encuentros con la muerte y estas situaciones de caos a veces ayudan para que el corazón del incrédulo se quebrante, se humille y ceda. Esta es una muy buena oportunidad para que usted predique el Evangelio. Pastor, pero es que no puedo salir de mi casa. Pero tiene medios de comunicación. Usted pudiera llamar, usted pudiera escribir. Mira, amigo, vecino, compañero, aprovechando esta oportunidad, quisiera hablarte sobre Dios. Lo peor que le puede pasar es que lo dejen en visto. Lo peor, que lo bloqueen. Pero usted puede hacer el intento. Y si la persona que está escuchando este mensaje todavía no es cristiano, todavía no ha recibido a Cristo como Salvador,
comprende que ya hay un juicio sobre tu vida. Pero Dios está dispuesto a liberarte de ese juicio si humildemente vienes a Cristo Jesús. Ahora, para venir a Jesús humildemente no se trata de, bueno, pásenme una Biblia, cuando se pase esto yo voy a la iglesia y Diosito primero. Se trata de que usted se humille, de que usted se rinda, de que usted reconozca, soy un pecador, merezco el infierno y solamente Cristo me puede salvar. El Señor dijo, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, porque el Señor no es como esos profesores que de repente tienen 40 estudiantes y de repente hay un chinche, hay un payasito, hay uno que hace desastre. Y de repente, como el profesor de repente no tiene una prueba, no tiene cómo atrapar lo que dice el profesor, castigados todos. Y vienen los que se portaron bien. Profe, pero yo no hice nada. ¿Y qué dice el profesor? Por uno, pagan todos. A veces los papás, cuando tienen varios hijos, de repente no saben que, no, que él me pegó primero, que él fue que comenzó, que él me dijo. ¿Y qué dice el papá, la mamá, cuando no encuentra quién fue culpable? Por uno, pagan todos. Pero ese lema no lo tiene el Señor. Él dice, el culpable va a experimentar juicio. Ahora, todos en Israel eran culpables, pero el Señor dice, te humillas, puedes ser liberado. Busca justicia, puedes ser liberado. Busca mansedumbre, y quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El apóstol Pedro, él escribió que el Señor sabe apartar al impío para condenación y al piadoso y al justo para liberación. De manera que no crea que porque está el caos suelto en la calle, Dios ha perdido protección. Dios ha perdido control. Bueno, como hay tanto problema, Dios está tan ocupado que no me va a poder proteger, que no me va a poder cuidar, que no me va a poder librar. Sí puede hacerlo. Él es especialista en llevar juicio sobre el culpable y poner en refugio, a salvo, al inocente. Fíjese cómo hizo con Noé. Fíjese cómo hizo con Moisés y el pueblo de Israel. Fíjese cómo hizo con Rahab. Jericó ya estaba condenada, pero Rahab se humilló, reconoció al Señor y ella y su casa fueron librados porque ella se humilló. Cristiano, cristiana, este es el mejor momento para tener cuentas claras con el Señor, porque definitivamente ha desatado su juicio en este mundo. Y si tú no estás bien delante del Señor, su juicio también puede afectarte, porque Él va a traer juicio sobre el culpable. Tercer punto. Ya vimos que el juicio de Dios viene siempre con una advertencia primero. Vimos que el juicio de Dios no viene sobre el inocente, sino sobre el culpable. Pero el número 3, el juicio de Dios siempre tiene una causa. El juicio de Dios siempre tiene una causa. El capítulo 2 y parte del capítulo 3 de Sofonías trae una serie de acusaciones. Primero a Israel, pero luego el Señor acusa y juzga a todas las naciones que están alrededor de Israel. Y esto es tremendo, porque esto nos muestra lo universal que es Dios. A veces pensamos, bueno, hay cristianos que dicen, no, en el Antiguo Testamento el Señor estaba sobre Israel. Y el mundo entero hizo lo que le dio la gana. Pues déjame decirle que no fue así. El Señor tenía un plan con Israel, pero tenía una visión completa del mundo. Y no solo le puso carácter a Israel, también le puso carácter al mundo entero. Hoy en día, a veces tenemos la visión de que Dios solamente puede ver a la iglesia. Y al incrédulo, al impío, está haciendo desastre
y ellos van a hacer desastre hasta que venga el apocalipsis. Pero la realidad es que Dios, así como tiene control de la iglesia, también tiene control de lo que está pasando en el mundo. Y así como puede ponerle carácter y disciplina a la iglesia, también puede ponerle carácter al mundo aún antes del apocalipsis, antes de el juicio final, porque Dios tiene esta manera de actuar. Él envía mensajeros, examina y luego juzga. Y cuando juzga, lo que Él decide se cumple. Ahora, fíjese bien, vamos a ir un poco apresurado en esta porción, pero desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 6, el Señor muestra por qué viene el juicio. Él empieza hablando de los filisteos, versículo 4, porque Gaza será desamparada, Ascalón asolado, saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Todas estas ciudades en realidad son la tierra de los filisteos, la tierra de donde vino Goliat, con los que lucharon Saúl y David. Los filisteos obviamente tenían muchas cuentas pendientes con el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Cada una de sus ciudades va a ser destruida, pero obvio por todo el conflicto que habían creado antes. En el versículo 8 dice: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Es decir, él dijo, a los filisteos los voy a agarrar por lo que hicieron a mi país. Pero Moab y Amón, que son pueblos también cercanos al territorio de Israel, el Señor dice, ellos deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron. Aún el versículo 10 dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor dice, yo voy a castigar a Israel, pero también voy a castigar a los filisteos, a Moab y a Amón. Y lo voy a hacer por altivos, lo voy a hacer por orgullosos. Luego el Señor habla de Asiria, versículo 13, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Por qué el Señor está trayendo juicio? Es obvio que toda esta gente que Él está mencionando habían pecado. Los filisteos, Moab y Amón, Asiria, pero también Israel. Capítulo 3, versículo 1 dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Dios no trajo destrucción simplemente por traer destrucción. El Señor la trajo porque el nivel de maldad de esta gente había subido a un nivel que ya no se podía tolerar. El Señor acusa a las naciones de haberse vuelto orgullosas, altivas y de pensar que son el poder absoluto. Qué tremendo cuando nos ponemos a examinar
las noticias antes de que comenzara esta pandemia. Es tremendo, pero una de las partes del mundo que ha sido tremendamente afectada, Europa. Pero Europa ha sido noticia en estos últimos años por el tremendo nivel de inmoralidad al que han llegado, permitiendo el matrimonio homosexual, aprobando y animando el movimiento contra, o mejor dicho, a favor del aborto. Y obviamente atacando las instituciones y mandamientos de Dios. Entonces, no es simple y mera casualidad que los países afectados están afectados. La misma Latinoamérica. Latinoamérica hoy en día es sinónimo de corrupción. Hoy en día vemos los abusos sociales que ocurren en Latinoamérica. Y examinando todas las cosas que ocurren, no podemos ser tan descarados de venir y decir, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué está ocurriendo todo eso? Cuando realmente hay una causa justa. Algo que pude recordar y que me impactó. En España, el 8 de marzo era Día de la Mujer. Y ese día se hizo una concentración gigante en Madrid. Pero una concentración grande. A pesar de que ya habían advertencias sobre el coronavirus. La gente hizo caso omiso a la advertencia de que había un virus en el aire. Hicieron su tremenda concentración. Y una semana después de esa concentración, quedó todo el mundo encerrado en su casa, principalmente en Madrid, por el increíble nivel de contagios. Ahora, si usted quiere, busque fotos, busque videos de cómo fue esa concentración. El tema era el Día de la Mujer, pero fue un tema que se prestó para defender el feminismo, el lesbianismo y un montón de atrocidades y de inmoralidades. Una imagen que vi que me dejó una mujer que simplemente se entirró, andaba semidesnuda y protestando por la calle. Y ella pensaba que eso era defender a la mujer. Cuando no se da cuenta que es simplemente una ideología que está destruyendo y que trae consecuencias. Ahora, ¿fue casualidad que Madrid tuviese ese contagio tan intenso luego de haber tenido una concentración tan masiva en la ciudad? Déjenme decirle una cosa. Podemos sentarnos a examinar qué ha pasado en cada país, a examinar qué ha pasado en cada nación. Y le aseguro que no hay nación en esta tierra que no haya quebrado, que no haya ignorado, que no haya deshonrado los mandamientos de Dios. Entonces, no podemos hacernos los sorprendidos, no podemos hacernos los dramáticos de... Porque todo esto tiene una causa justa. El juicio de Dios siempre viene con advertencia. El juicio de Dios no viene para el inocente, viene para el culpable. Y el juicio de Dios siempre tiene una causa. Pero así como tiene una causa, también tiene una meta. También tiene un propósito. Fíjese bien. Sofonías capítulo 3, versículo 8 dice: Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones,
juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ahora uno escucha esto y es un poco difícil de tragar. Más que todo porque, por un lado, no estamos acostumbrados a los juicios de Dios. Pensamos que es un tema ultra sobrenatural que aplica en Apocalipsis. Por otro lado, estamos desconectados, o sea, separamos a Dios, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y estamos acostumbrados a pensar de que, bueno, por tanta matanza en el Antiguo Testamento, Dios es duro, y por toda la misericordia y amor de Jesucristo, en el Nuevo Testamento Él es bueno. Pero comprende una cosa, son el mismo. Y tenemos que aprender a conocer a Dios de una manera completa y de una manera profunda. Dios dice, mi plan es levantarme, ir y juzgar la tierra. Y voy a ser fuego consumidor. Y para eso voy a reunir a todas las naciones. Ahora, vemos eso y ¿qué decimos? ¡Wow! Dios quiere destruirnos a todos. Pero lea detenidamente el versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ahora, qué tremendo esto, porque ¿qué está diciendo él? Yo voy a hacer fuego, pero un fuego que va a traer pureza. O sea, no es un fuego que va a traer destrucción, es un fuego que va a traer pureza. Él dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, nos dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El juicio de Dios siempre tiene una meta, siempre tiene un propósito. Los humanos juzgan para condenar, juzgan para destruir, pero Dios juzga para restaurar, Dios juzga para traer otra oportunidad. De manera que el castigo que permite, la destrucción que libera, tiene el propósito de traer una renovación, de traer una restauración. Es como ocurre en la naturaleza, o mejor dicho, es como Dios lo ha diseñado en la naturaleza. En África están esas sabanas donde muchos animales se alimentan, tanto los herbívoros como los carnívoros. Pero llega un tiempo del año en que por el calor comienzan incendios y se quema toda la sabana. Y los animales tienen que huir y tienen que escapar porque el incendio lo consume absolutamente todo. Pero justo después que todo se ha quemado, todas las plantas reverdecen. Toda la sabana se renueva y vuelve a salir el pasto. Un pasto nuevo. Un pasto que puede producir. Un pasto que va a alimentar a todos los animales. Y los que sobrevivieron, los que escaparon, regresan y tienen una sabana nueva para alimentarse. Ocurre en la sabana, ocurre en los llanos, ocurre en la selva, ocurre en la montaña, ocurre en la naturaleza, porque Dios trae fuego para destruir y renovar. ¿Sabe una cosa? La meta de Dios es traer a todas las naciones delante de Él, para que todos invoquen su nombre. Estoy seguro, por la palabra de Dios, que todo este juicio va a terminar traduciéndose
que muchas personas van a recibir a Cristo, en que muchas personas van a reconocer que necesitan al Señor. Sofonías no termina con destrucción. En el capítulo 3, capítulo 14 dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. ¿Cuál es el final de Sofonías? Sofonías advierte que el castigo va a venir, que la destrucción va a venir, pero que el resultado va a ser restauración, salvación y regocijo. Hay un versículo del que todos podemos agarrarnos acá. El versículo 20 dice: en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. En este momento no podemos estar juntos físicamente, pero vendrá el momento en que podremos estarlo. Y yo espero que cuando todo este juicio haya terminado, como iglesia, vamos a estar más avivados para seguir al Señor, para predicar su palabra, para publicar su nombre, para servirle. Porque nos acercamos al tiempo final. Nos acercamos al momento en que el Señor viene. Y cuando Él venga, como iglesia, nos tiene que encontrar preparados. Nos tiene que encontrar haciendo su obra. Hermano, no pierda el tiempo. Fortalézcase en el Señor. Crezca espiritualmente. Porque viene el tiempo de la cosecha. Viene el tiempo va a venir el tiempo de salir a la calle bien aguerrido a buscar todas las almas para Cristo. Y usted tiene que estar preparado para ese tiempo. Dios le ha guardado con la meta, con el propósito de que usted se fortalezca espiritualmente para el servicio que viene en camino. Versículo 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Fíjese el final de Sofonías. Él dice: cuando el juicio termine, el Señor estará con nosotros, se gozará, al punto de que aún el Señor cantará de alegría, porque va a estar con nosotros. Ese es el final que nosotros estamos esperando. Fortalézcase y prepárese para disfrutar ese tiempo especial con el Señor. Dios les bendiga.